Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos a todos. Gracias que estáis aquí para escucharnos hoy. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar a Pedro Rodríguez Picasso, especializado en salud integrativa y problemas de salud crónica. Él es fundador de Med Integra, miembro de la Junta miembro de la Junta Directiva de SESMI y certificado en 2016 y 2017 con excelencia de doctoralia. Bienvenido, Pedro. Hola, buenos días, Julia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la entrevista de hoy. Pues, Pedro, antes que nos explicas el camino hacia la medicina, tu camino hacia la medicina integrativa, dime cómo un amigo tuyo te describiría con una frase o dos frases. Pues me describiría como una persona constante, muy Ujú, trabajadora e ujú. inconformista. Ajá, vale, pues sí. ¿Y tú misma? ¿Tú mismo? ¿Cómo te explicarías tú? Tú mismo. Pues yo creo que lo que ven mis personas más allegadas coincide bastante como me veo yo. Es decir, soy una Vale. persona muy constante, muy Ujú, trabajadora y efectivamente me veo así como una persona que no se conforma. Es decir, cuando llevo un tiempo con algo veo que hay una frase, ¿no?, que responde que es cuando tenemos las respuestas a lo que creemos que nos asaltan, ¿no? Cuando tenemos las respuestas nos generan nuevas preguntas, se nos cambian las preguntas. Entonces, claro, eso hace seguir siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. ujú, ujú. Pues sí, sí, gracias. Y claro, eso pasa mucho en la consulta, ¿no? Cuando viene un paciente con un problema crónico, por ejemplo, ujú, siempre buscarlo, ¿no? Buscarlo porque... Muy bien, gracias. Sí, Ujú, ujú. Cuéntanos cómo ha sido tu camino hacia la medicina integrativa. ¿Cómo empezaste? wow, pues fue fascinante. Yo me considero una persona escéptica, sigo siendo una persona, es decir, escéptica, pero no hermético ni cerrado, una persona como muy analítica, me considero una persona muy, eso, que necesito cierta lógica para entender las cosas, pero sí es verdad que siempre me atrajo de alguna manera la cultura oriental. Y entonces empecé con cierta formación en medicina china, pero siempre de un punto de vista como muy analítico y muy escéptico, muy incluso dogmático, podríamos decir. Y lo que pasa es que cuando comencé a ver resultados fascinantes en mi práctica clínica con los pacientes, pues de repente todo lo que son los clichés y la mitología se te va cayendo. Entonces vas viendo que te van faltando herramientas, pero sí, mis principios, mis inicios fueron así, fueron bueno, pues por una cierta afinidad con la cultura oriental que quieres probar y de repente ves que hay cosas que no se explican desde la medicina convencional y que son muy buen apoyo a la medicina que hacemos en Occidente. Ujú, ujú, gracias. Tu formación, tú empezaste en la Cruz Roja, ¿no? Y después has sido enfermero, después has hecho muchísimas formaciones hasta hoy en día, ¿no? Cuéntanos un poco todo este recorrido. Yo comencé a los 16 años Ujú, haciendo servicios de urgencias extrahospitalarias en ambulancia. Necesité un permiso especial de mis padres para poder, siendo menor de edad, iniciar en ese tipo de servicios. ujú, Comencé con primeros auxilios, técnicos de transporte sanitario y yo siempre, como casi desde muy pequeñito, sabía que me iba a dedicar al mundo de las ciencias de la salud. Entonces ya accedí luego a enfermería y luego como enfermero ya me fui, bueno, hice toda lo que es la formación convencional en la facultad, que en aquella época eran escuelas. Y nada, y a partir de ahí pues ya hice la formación, pues, varios posgrados, tengo dos máster, una especialidad, experto. La idea es doctorarme en breve y
luego, aparte de las formaciones convencionales, tengo bastantes formaciones de carácter, terapias no farmacológicas, yoga terapia, medicina biológica. Bueno, llega un momento que ya es que no me acuerdo, porque intento hacer el currículum breve y no me sale. Vale, vale. Pues sí, genial, pues sí. Y pues vale, y hoy en día trabajas en tu consulta, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que usas en tu consulta? ¿Cómo trabajas? Pues yo he dejado desde hace un tiempo de hablar de técnicas porque mi objetivo siempre ha sido aunar, y que es un tema muy complejo. Yo creo que cualquier compañero mío que le preguntes, aunar disciplinas o paradigmas tan distintos como puede ser la medicina china, como con la homeopatía y con otras disciplinas que se han ido desarrollando en la cultura humana, y luego aunarlas bajo un mismo paradigma se hace muy complejo. Pero yo intento dejar de hablar de técnicas aisladas para intentar buscar un principio científico o un principio clínico que intente justificar cada una de ellas. Y eso es muy complejo. Pero así a bote pronto, como herramientas principales utilizo la acupuntura clínica, utilizo principios de homotoxicología, de mononutrición, y luego medicina biológica, que se conoce aquí en Europa, que son, bueno, el nuevo paradigma de la medicina integrativa. Y eso siempre unido a los conocimientos que se tienen de las ciencias convencionales, que por supuesto tienen que primar ante todo, pero siempre también basado en un eje multidimensional del ser humano. Es decir, no solamente tiene que haber un axioma lineal del ser humano desde un punto de vista de la ciencia convencional, sino también tenemos que ver la perspectiva psicológica, la perspectiva emocional, la perspectiva espiritual. Es decir, es el contexto en el que se mueve la persona, la familia, aspectos, estilos de vida. Los estilos de vida tienen que ser un eje esencial en la consulta de integrativa siempre, porque si la persona eh, no es protagonista en un 100% de su proyecto de vida, la terapia está abocada al fracaso, sinceramente. Tú puedes ser un gran clínico, pero como no tengas la intuición ni las herramientas de poder conectar, vincular con el paciente y saber qué es lo que le sucede, y a partir de ahí intentar no guiar ni indicar, sino acompañar, estar al lado de la persona, el proyecto de este acompañamiento se aboca al fracaso. Entonces, hay personas que a lo mejor van a necesitar un tratamiento básicamente de acupuntura. Yo trabajo también mucho fitoterapia, me siento muy afín a la fitoterapia, me siento muy afín a la micronutrición, me siento muy afín a las terapias bioenergéticas, a conceptos como Reiki, etcétera. Entonces, cada persona es un mundo. A lo mejor puedo tirarme con 4 o 5 pacientes sin abordar disciplinas bioenergéticas, de repente otros 3 que se le manda fitoterapia, y de repente me encuentro con 5 seguidos que tengo que estar abordando principios homeopáticos, porque a lo mejor son aspectos de la personalidad. Y siempre sobre un eje también de mucho abordaje de la alimentación y del sistema digestivo, que está muy, muy afectado por muchísimas causas, ¿no? La mala alimentación, el estrés, que hace muchísimos bloqueos de aspectos del sistema digestivo, intestino, hepático, y claro, y eso hace que las emociones también estén muy afectadas. Ujú, ujú, gracias. Por ejemplo, ahora viene una persona con fatiga crónica, viene a tu consulta. ¿Cómo Ujú. empiezas a diagnosticar? Como ella ya tiene un recorrido grande de médico a médico, ahora viene a ti. ¿Cómo Sí, empiezas? el tema de la enfermedad crónica es complicado, porque claro, son personas que nos llegan a consulta con itinerarios muy, muy prolongados de 10, 15, 20 años de seguimiento con especialistas. Eso hace que por sí, en teoría, la evolución vaya a ser mucho más lenta, porque claro, no es lo mismo que una persona venga con una situación, una sintomatología aguda o subclínica de 1 o 2 meses, que bueno, va a mejorar enseguida habitualmente. Estas situaciones ya de por sí hace que la enfermedad haya ido
evolucionando y que al evolucionar se compliquen y vayan generando. Esto yo siempre lo explico a los pacientes como un puzzle. Entonces, yo tengo un puzzle y el puzzle, conforme va pasando el tiempo, se van soltando más las piezas. Por lo tanto, se complica porque te vas a tener que ir ajustando más las piezas que con el tiempo se han ido desajustando. Por lo tanto, lo primero es una buena anamnesis, por supuesto. Yo creo que cualquier profesional de la salud que aborde la integrativa tiene que llevar a cabo una correcta anamnesis en la cual yo recojo desde lo que son los principios más convencionales, alergias, intolerancias alimentarias conocidas, porque habitualmente suelen ser conocidas, pues luego las desconocidas, eso ya va apareciendo durante el proceso. El tema de tratamientos farmacológicos que toma, eso es súper importante porque, claro, iniciar un tratamiento no convencional de integrativa sin tener en cuenta que esta persona ya está tomando tratamientos farmacológicos que vamos a tener que simultanear, que vamos a tener que coordinar con otros especialistas, es un craso error, es decir, porque abocamos a que la persona pueda tener efectos sinérgicos o pueda tener incluso efectos secundarios y esto hay que tenerlo en cuenta. Los estilos de vida también los tengo muy en cuenta con la persona. Y luego también, por ejemplo, en el tema de la fatiga crónica y todo lo que se conocen como síndrome de sensibilización central, yo siempre hay una pregunta que además siempre hago, bueno, la hago siempre, ¿no? En cualquier tipo de patología, pero en esta más todavía, y es ¿cuándo comenzó todo? Porque tanto en fibromialgia como en fatiga crónica, etcétera, siempre hay un inicio. Y de hecho, yo, bueno, luego he ido profundizando más en los síndromes de sensibilidad central y hay muchísimas teorías, polimorfismos genéticos, disfunción mitocondrial, hay muchas teorías. Pero yo al principio del todo, cuando solamente me movía más en el terreno de la medicina tradicional china, yo siempre veía que había un origen, ¿no? Yo recuerdo que había una persona que me dijo, mira, yo empezó todo cuando salí de casa y volví y me despedí de mi hijo y volví a entrar y me lo encontré ahorcado. Fue como, me impactó a mí de escucharlo, imagínate la persona de vivirlo, ¿no? O sea, claro, y es que la persona tiene claro cuando comenzó todo. Otra persona que era profesora decía, mira, yo he estado cuatro años enclaustrada en mi casa preparándome las oposiciones. Y conforme yo conseguí sacarme las oposiciones, de repente empezó todo. Es decir, cuando ya lo conseguí fue como, atento, ya lo tengo. Ahí es cuando comenzó todo. Entonces, claro, tú luego lo piensas y dices, claro, por supuesto, puede ser que se esté dando aquí pues, lo que se conoce como una fatiga adrenal. Es decir, hay un momento cumbre en el cual la persona, después de tener unos niveles de cortisol, de epinefrina, de afectación de estrés, de aumento del estrés oxidativo, de repente la persona llega un momento que ese estrés crónico ha superado el límite sano del estrés, que son de 1 o 2 meses, para entrar en un momento en el cual la resiliencia ya no es posible y cae en barrena. Entonces, la fatiga adrenal es una de las variables que hay que tener en fatiga crónica y en fibromialgia, porque ahí está. Por supuesto, luego todo lo que son los procesos fisiológicos, la disfunción mitocondrial, el tema de cómo se genera el ATP, lo que se conoce en el ciclo de Krebs, cómo afecta, la alimentación muy ricas en azúcares, en azúcares simples, en harinas, azúcares blancos, la falta de ejercicio, el sedentarismo, que hace que la mitocondria se vaya afectando. Y luego hay otras variables que son mucho más difíciles de poder controlar, como son los polimorfismos genéticos, que hace que haya afectaciones tanto a nivel intestinal como a nivel de los neurotransmisores, como es la sertralina, la serotonina, perdón. Todo lo que son todo esto está afectado y ahí es más difícil porque ya tendrías que estar mandando estudios genéticos bueno, que pueden complicar muchísimo y que habitualmente no suele ser necesario. Entonces, el tema de la fatiga crónica y la fibromialgia también muchas veces tienen muchísimas hiperalgesias, no responden o hay que tener cuidado porque son personas muy sensibles al tema de los tratamientos con acupuntura, se me dan muchísimos casos. Entonces, es más fácil incluso llevar a cabo un abordaje ambulatorio, en casa, con un tratamiento heterogéneo pero sencillo,
y en pocos meses nota una mejoría muy, muy importante, sobre todo también en la alimentación, propuestas de dietas cetogénicas, con restricción absoluta de azúcares blancos, de cierto tipo de cereales, propiciando más una alimentación más rica en verduras, en frutas, en pescados azules. También la dieta antiinflamatoria está funcionando muy bien, la dieta mediterránea. Todo eso en unos meses podemos casi asegurar que la persona va a notar cambios en su percepción de su salud. Ujú, pues sí, gracias. Ujú. ¿Qué es para ti la enfermedad crónica? ¿Qué es? Y hay más, ¿cuáles son las enfermedades crónicas que vienen a tu consulta? Un poco. Según la OMS, la enfermedad crónica es aquella, fíjate, nos lo pone fácil y difícil a la vez, es aquella enfermedad que perdura más de 2 o 3 meses. Es decir, que, bueno, bueno, también es importante el manejo, ¿no?, del concepto de la OMS que tiene enfermedad crónica, y sí de la enfermedad, ya no solamente crónica, sino como aquella afectación también, no solamente de la parte física, sino también de la parte mental y espiritual. Para mí la enfermedad crónica o incluso la propia enfermedad es una alteración de todos los componentes, no solamente los estructurales y somáticos de la persona, sino también de las estructuras mentales y espirituales. Y esto hay que hacer un énfasis y tenemos que crear aquí un paréntesis porque tenemos que entender que el proceso es muchísimo más complejo de lo que nosotros pensamos, porque es un proceso bidireccional. ¿Esto qué significa? Significa que la persona que no está bien a nivel mental, poco a poco va a generar una serie de alteraciones de carácter somático que van a alterar a la persona desde un punto de vista físico. Y que aquella persona que está mentalmente bien, pero de repente tiene una enfermedad de carácter físico, al final, por supuesto, la va a afectar a nivel mental. Por lo tanto, esto se retroalimenta y esto también lo vuelve muy complicado, porque cuando una persona viene muy enferma físicamente, mentalmente también está agotada de 10, 15, 20 años de estar visitando especialistas, está agotada de no sentirse bien y que a veces sentirse incomprendida por sus compañeros, por sus amigos, por sus familiares. Y luego aquella persona que está bien físicamente, pero mentalmente no está bien, por supuesto, también al final acaba agotada físicamente porque de tanto estar pensando, pensando, pensando y de sentirse anímicamente mal, afecta. Por supuesto, y esto es un concepto que hay que profundizar y hay que matizar, las personas que están supuestamente bien físicamente y no mentalmente no lo están tanto. Lo que pasa es que aquí debemos de introducir un concepto que es lo que se conoce como el concepto de enfermedad subclínica. ¿Qué es la enfermedad subclínica del siglo XXI? Es aquella en la cual la persona no está bien, no me encuentro bien, oye, no me encuentro bien ni físicamente ni mentalmente, pero me voy a la medicina del sistema de salud público, me hacen pruebas y me dicen que todo está correcto. Me hacen una analítica y todo sale bien. Me hacen pruebas de imagen y sale bien. Todo sale bien, pero yo no me siento bien y al final muchas veces me mandan a salud mental porque piensan que es una cosa del coco. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísimas herramientas que todavía no están incorporadas al sistema de salud público que permiten un correcto manejo y abordaje de lo que se conoce como enfermedad subclínica, porque la enfermedad subclínica son esos síntomas que aparentemente no están en ningún sitio, pero le hacen que la persona no se sienta bien ni mental ni físicamente. Entonces, todo eso forma parte de la enfermedad crónica, es incluso aquella persona que aparentemente no tiene un diagnóstico médico. Ujú. Pues es muy interesante porque realmente lo que falta en la salud pública es algunos diagnósticos, ¿no? El diagnóstico diferente, también más tiempo a lo mejor dedicarse a la persona, escucharla, ¿no? Lo que la medicina integrativa en la consulta sí lo hacemos, de buscar más al fondo, ¿no? Ujú. Y, Existen muchos diagnósticos ahora mismo en medicina. Tenemos que entender primero que la medicina es una de las disciplinas que se integran con el resto de las ciencias de la salud. Tenemos también a los compañeros fisioterapeutas, como es tu caso, sí. tenemos también a los podólogos, tenemos a los dentistas, tenemos a los psicólogos, que también son profesionales sanitarios,
tenemos por supuesto a los enfermeros, como es mi caso, que cada uno manejamos una serie de diagnósticos que se integran dentro de un sistema que genera la misma OMS, que son los diagnósticos CIE, y que también se engloban dentro de otro sistema de diagnósticos complejos. No sé si sabes que en el nuevo CIE, no sé si es el 10 o en el 11, no me acuerdo ahora mismo, se integran los diagnósticos de la medicina china, ya se van a integrar dentro de los diagnósticos CIE para poder ser formulados dentro de programas de abordaje del sistema público de salud. Van a aparecer. Ujú. Entonces, que el diagnóstico no tiene que pasar siempre por un diagnóstico médico. Puede ser un diagnóstico de fisioterapia, que tiene sus propios diagnósticos, un diagnóstico psicológico, un diagnóstico de enfermería, que al fin y al cabo el diagnóstico simplemente es una forma que nosotros llamamos de forma conceptual para entender qué tipo de etiqueta queremos colocar a la persona, ojo con el tema de las etiquetas, y para poder entender qué es lo que le sucede y llevar a cabo ese acompañamiento que mencionaba antes. Ujú, ujú. Gracias, pues sí. Y lo que dijiste, trabajar en equipo, ¿no? Es que lo que muchas veces pasa a muchos pacientes de la salud pública que van de un especialista al otro especialista, al otro especialista, pero no se conecta todo este conocimiento, ¿no? Eso muchas veces necesitamos, de hablar más entre los profesionales. Ujú, Muchísimos de los problemas, mira, yo creo que esa persona que viene después de 15, 20 años después de itinerario, realmente los compañeros que le vieron hubieran mantenido una coordinación entre ellos, posiblemente esa persona no hubiera tenido que hacer ese recorrido, ese periplo de tan larga duración. Es vital. Mira, yo llegado un momento, es decir, por supuesto no he desistido ni voy a desistir de seguir estudiando, pero me he dado cuenta, después de estudiar 4 o 5 disciplinas de forma total y compleja, que no puedo llegar a alcanzar más, que intentarlo me parece de una prepotencia absoluta, que lo que tengo que hacer es entender en qué consiste cada disciplina y que desarrollar mucho la intuición y, por supuesto, el conocimiento para que cuando yo detecte que una persona puede tener un problema de carácter mandibular que le está afectando a un hombro, por ejemplo, o a una cervicalgia, mandarlo a un dentista porque posiblemente tenga una disfunción de la articulación temporomandibular y que a lo mejor yo, incluso con mis conocimientos de osteopatía, no voy a estar tan bien preparado como una compañera que a lo mejor está totalmente especializada en ATM. Entonces, esto es vital. Yo creo que esto son las bases de la medicina, de las ciencias de la salud del siglo XXI y si no lo son, deben serlo. ujú, ujú. Sí, sí, yo lo confirmo totalmente, porque tenemos que saber también como terapeutas o médicos, hasta ahí voy yo, ya voy con un compañero porque está más especializado y lo trabajamos juntos, claro, eso me encantaría que, pues sí. Ujú. Y también lo que dijiste de la intuición, ¿no? Que también, no sé, muchas veces tenemos muchas herramientas, pero necesitamos esta sensibilidad, este sentimiento para el paciente. Y muchas veces no se aprende, ¿no? No es algo que aprendo en un curso. ¿Cómo lo haces? Cómo lo entrenas? Como un poco complicado, La, ¿no? Sí. la intuición debe ser un subsistema inconsciente que analiza todo tu bagaje. Es decir, la intuición no de repente no es que te das a la magia o te das al misticismo, sino la intuición es simplemente ser consciente que tu cerebro, aparte de la parte analítica que tú tienes, hay un subsistema, en un proceso que hay de fondo que también analiza y que tienes que dejarlo hablar, ¿vale? Es como si de repente tú tienes un compañero al lado que te está asesorando, ¿vale? Entonces tú no estás ahí pensando tú y el compañero te está hablando y dice, habla, habla, que no te escucho, ¿a que no haríamos eso? Ujú, Pues la intuición no deja de ser esa parte racional, porque no deja de ser racional, que nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y eso no se entrena. Eso lo que tienes que ser consciente es ir más allá del ego, de pensar que de forma analítica vas a ser capaz de entenderlo todo y simplemente es, primero, dejarte fluir, siendo analítico, dejarte fluir
escuchar a la persona y escuchando a la persona analizar todos tus conocimientos, pero no intentar encorsetarlos de forma forzosa. Es como si yo tengo Sí. esta nueva pieza del puzzle y digo, ay, mira, se parece mucho a esta y además la voy a colocar, pero mira, no entra. Pues yo la aprieto, la saco ahí para que entre, porque yo lo digo. No, no, Sí. pues mira, pues no sé, ahora mismo no la entiendo. La voy a dejar aquí en un ladito, que seguro que si sigo juntando piezas, al final la única pieza que quede va a ser esta la que falta. Es Claro. decir, pero tenemos que trascender el ego, por supuesto, y aprender a escucharnos a nosotros mismos, porque la intuición no deja de ser una forma racional, pero que está en un segundo plano. Ujú. Y igual los pacientes, o ¿no? Que cuando tenemos una enfermedad, escucharnos a nosotros mismos. Igual, tienen que aprender a mucho más escucharse y actuar también con el médico o con el terapeuta. A mí me gusta eso mucho. Yo, por ejemplo, yo discuto por mis niños, por ejemplo, cuando voy al médico hay mucha discusión. Pero quiero decir que también no solo crea todo lo que dice una persona con una bata blanca, también decir su opinión, ¿no? Decir lo que sienta, ¿no? Eso es muy importante. Debemos de pasar de un sistema vertical, que es Ujú. el que ha predominado durante el siglo XX, a un sistema transversal, pero no solamente con el compañero, sino también con el paciente. Es decir, yo en algunos proyectos que trabajo con pacientes ya nos sentamos en una mesa redonda en el cual podemos haber hasta 5 o 6 profesionales y el paciente está en esa mesa redonda con nosotros. Ah, Entonces el fíjate. paciente dice, yo quiero esto, y nosotros decimos, vamos a ver cómo llegamos a eso. Es fascinante, es decir, porque Ujú. pasamos de yo, por ejemplo, muchas veces no llevo bata. No llevo bata, no llevo pijama, no sé que tenga que hacer alguna técnica o un procedimiento en el cual, por supuesto, predomina la asepsia o la máxima higiene. Pero para hablar con la persona no necesito ponerme una bata. La bata no es una herramienta necesaria en una conversación. Por Sí. lo tanto, en el momento que yo me pongo una bata, estoy creando una diferencia. Otra Ujú. cosa, vuelvo a reiterar, es que necesite tener un medio lo más aséptico, lo más higiénico posible para llevar a cabo una técnica y no generar una infección, una iatrogenia. Pero como ibas diciendo, nos sentamos en una mesa redonda o si me tengo que sentar con el paciente, me siento a su lado, no me siento al otro lado de la mesa. Porque Ujú. otra cosa es que necesite escribir, pero bueno, si tengo una mesa aquí a mi lado, yo tengo al paciente aquí, de tú a tú, enfrente, y yo en un lateral voy escribiendo, voy tomando notas, o si le tengo que hacer unas pruebas, me siento a su lado. Entonces, el cambio conceptual es tan importante que el paciente sienta ante todo, siente un vínculo, se siente escuchado. Mira, uno de los últimos estudios que hice, que publiqué en la revista chilena de nutrición, tenía que ver con la adherencia al tratamiento. Y de adherencia al tratamiento, toda la literatura indicaba que el paciente muchas veces no tenía adherencia al tratamiento porque no se sentía informado, se sentía pautado, se sentía prescrito y no entendía por qué tenía que hacer eso. Y ante no entenderlo, prefería escuchar al cuñado o escuchar al conserje o a su madre que le decía, tómate esto que va a ser mejor, porque como no entendía por qué tú le habías prescrito eso, no se lo tomaba. Por lo tanto, tú puedes ser un gran clínico, tú puedes ser un gran prescriptor, pero como no vincules con la persona, que es el 80% de la terapia, tu proyecto o vuestro proyecto está abocado al fracaso. Entonces, toda la literatura que yo recogí dentro de lo que era la adherencia, en este caso era del paciente diabético, sobre la diabetología, indicaba que como no entendían por qué tenían que llevar a cabo una alimentación adecuada, no llevaban a cabo una alimentación adecuada y por lo tanto solamente estaban con los ADOS o con el antibiótico oral o con la insulinoterapia, pero esta muchas veces se mostraba insuficiente porque el paciente seguía tomando alimentos que estaban alterando todo el mecanismo de la insulina o de procesos endocrinos. Ujú, ujú. Muy importante la información, sí. Y el entender, sí, lo veo también. Yo siempre intento también a mis pacientes explicarlo hasta que lo entienden ellos, para que ellos entiendan por qué tienen que hacerlo, ¿no? Y lo cogen mucho más. Sí, gracias. Sí, sí. Pues sí. Em, Tienes un programa que se llama Cronos, ¿no? Para pacientes crónicos. Cuéntanos un poco de tu programa. Sí, el programa Cronos simplemente era porque yo hasta hace unos años ofrecía servicios, Ujú. servicio de acupuntura, servicio de reflexología podal,
servicio de nutrición, ofrecía servicios. Entonces la persona hacía una demanda que yo detecté al final que era incorrecta, porque volvemos a lo mismo. A ver, la persona venía y decía, vengo a mejorar mi problema de migraña con acupuntura. Y entonces decía, bueno, pero es que a lo mejor su proceso de migraña puede tener muchísimas relaciones. Puede tener un origen de carácter tensional, puede ser un problema neurológico, puede ser un problema digestivo, una migraña digestiva. Entonces, este tipo, depende del origen de la etiología de la migraña, puede mejorar o no con la acupuntura. Entonces, pero la persona, sí, pero he venido para hacerme acupuntura. O he venido a que me pongas un piercing en la oreja porque he visto que Penélope Cruz lleva un sistema, y es verdad esto, que, o sea, no me lo estoy inventando. He visto a Penélope Cruz que lleva unos sistemas de unas semillas en la oreja y quiero ese sistema. Entonces tenía que dedicar la primera consulta simplemente una hora y media en desmontar una mitología, explicar todo lo que había ahí y realmente el problema lo estaba generando yo, no el paciente. El paciente venía porque tú le habías publicitado un servicio. Entonces dije, ostras, esto no puede ser. Si yo quiero que la persona primero se haga consciente del problema multidimensional de su salud, no puede estar ofreciendo servicios. Y entonces empecé a ofrecer programa Cronos para abordar el tema de la salud crónica, ojo, salud crónica, no enfermedad crónica, o el problema de Sherpa, que es el programa que va orientado al tema, un tema preventivo, porque a mi consulta viene gente muy enferma, pero no viene gente que quiera decir, oye, no quiero estar enferma. Entonces yo promuevo como se hacían los antiguos médicos chinos. Los antiguos médicos chinos le pagaban un salario para que la persona no se enfermara. Y si se enfermaba, no cobraba, porque no había hecho bien su trabajo. Ahora es al revés. Usted se enferma y ahora me paga para que yo intente curarlo. Entonces es muy triste esto. Entonces yo ofrecí programas y, bueno, intento también que venga gente simplemente para que no esté enferma. Pero como nos movemos también en un contexto sociológico, pues en el que prima, ahora me enfermo y tú me curas, atento al tú me curas, no yo me curo o me acompañas en que yo me pueda mejorar. Yo deposito mi salud en usted. Entonces, pues diseñé los programas, pero sobre todo como una forma de dejar de ofrecer servicios y herramientas, porque son eso, herramientas, pero la herramienta no cura a la persona, que se cura a la persona con varias herramientas. Yo hasta ahora, excepto situaciones muy agudas, muy pocos pacientes han curado con una sola herramienta, porque yo además soy de poner siempre desde el principio toda la carne en el asador, o sea que es una forma de expresión española en el cual es vamos a poner todas las herramientas encima simultáneamente para que usted pueda mejorar lo antes posible en el menor tiempo posible, que eso además creo que tiene que ser la base de cualquier terapeuta. Usted se tiene que mejorar con las herramientas que permitan su mejora de la forma más ágil. Ujú, ujú. Pues sí, gracias. Ujú. ¿Y cómo funciona el programa Cronos? ¿Cómo es? Pues el programa Cronos lo que hace es que la persona conforme viene, ahora he incorporado una nueva herramienta fascinante, es decir, porque yo antes trabajaba mucho con semiología. Entonces, claro, estaba muy bien, la semiología es esa gran herramienta que se da en muchas carreras, pero que luego cuando terminas casi no se llega a utilizar. Hablamos de semiología no solamente a nivel de sintomatología física, sino también de pulsos, pero pulsos distales, pulsos periféricos, lengua, ojo, oreja, puntos neurolinfáticos, puntos trigger activos. Es decir, yo recogía y hacía una anamnesis de toda esa parte semiológica y a partir de ahí me planteaba qué podía estar sucediendo, ¿no? He incorporado una nueva herramienta, entonces la persona conforme llega, aparte de la anamnesis y la parte semiológica, se incorpora lo que es el escáner no lineal, que está basado en tecnología de bioresonancia. La tecnología de bioresonancia, como bien dice su nombre, es un sistema no lineal de pensamiento. Se sale de lo que está circunscrito por la medicina convencional para hacer justamente lo que nosotros hablamos en integrativa. Es decir, cómo un hígado puede estar afectando a un dolor de cabeza, cómo un hígado puede estar afectando al intestino o cómo el intestino puede estar afectando al hígado. Es decir, hace todo un proceso de conexión que hace que la persona además
vea lo que está sucediendo en una pantalla. Claro, porque yo te decía, mire, usted ve que, además yo le hacía tocarse los pulsos a la persona, le sigo haciendo. Usted ve que aquí el pulso radial derecho, ¿cómo lo nota? Bien. Ah, vale. ¿Y aquí en el izquierdo? ¡Wow! No lo noto. Qué interesante, ¿no? Resulta que usted tiene un corazón que emite a un impulso, pero resulta que en una mano se recibe de una manera y en la izquierda se recibe de otra. Que en el pie se recibe de una forma y que en el de al lado de otra. Entonces yo le iba explicando cuál es la conexión con el sistema periférico, con el vascular, con el neurológico, cómo esto está conectado a nivel visceral, se lo vas explicando. Pero todo esto también lleva mucho tiempo y claro, luego se lo puedes poner por escrito, pero el sistema de bioresonancia te permite que la persona le das el escáner literalmente en un dossier y la persona lo ve y dice, wow, y tengo todo esto, y además permite cruzar muchísimos más datos que solamente me permitía cruzarlo con técnicas de kine, pero hacía que se complicara muchísimo, necesitamos muchísimas horas para llegar al diagnóstico, para llegar a saber lo que estaba pasando, eran muchísimas horas. De esta manera, ahora en 10 minutos, en 15 minutos sabemos alimentos, intolerancias, qué órganos están afectados, de qué manera, cómo se cruzan los datos, etc. Y eso hace que volvemos a lo mismo. Facilita a la persona una mayor inversión económica, porque al fin y al cabo estamos hablando de un dinero que a la persona le cuesta mucho conseguir. Hacemos que el tratamiento inicie lo antes posible y además sea lo mejor posible lo antes posible, porque además nos permite coger el tratamiento, colocarlo y ver que la persona, de repente el aparato te dice que esa persona está mejorando en un 70 o un 80% como un factor pronóstico. ¿Ok? Es decir, que ya no tienes que estar dilucidando, es decir, tus conocimientos son muy importantes, pero los pones al servicio de la tecnología. Entonces, cuando la persona ya hemos iniciado todo ese proceso de clarificar qué es lo que está sucediendo, establecemos un procedimiento. Dependiendo de cómo la persona se encuentra, le puedo decir que necesito verla semanalmente o necesito verla ya a lo mejor en un mes, 2 o 3 meses, dependiendo. Porque si hay procesos que hay que trabajar más a nivel biomecánico, muchas veces le digo, mira, venga usted semanalmente 2 o 3 veces, o mire, usted primero inicie este tratamiento dentro de un mes o 2 y luego le volveré a ver. Es decir, siempre no es un protocolo lineal, ¿vale? Que va variando según la persona, porque al fin y al cabo trabajamos de forma individualizada con un ser humano que es único, es decir, no es una persona que es irrepetible ahora mismo en este patrón de la existencia. Entonces, a partir de ahí, yo siempre le dejo una línea abierta, porque manejamos muchísima información en la primera consulta, manejamos muchísimos conceptos, mucha información que aunque yo lo intento, siempre peco de pasar un poco de técnico, porque también es verdad que la persona quiere que tú le hables, que entenderte, pero también quiere que la tenga un profesional, ¿vale? No de repente le hables de cosas espirituales, porque hay gente que es muy tocando tierra y te viene un ejecutivo o te viene un médico a consulta o te viene una licenciada en bioquímica y lo que quieres es que tú le hables en un lenguaje que ella entienda. Entonces, pero muchas veces, otras veces no sucede. Entonces yo le dejo una línea abierta de tal manera que podemos seguir viéndonos durante las siguientes semanas. Todo esto está incluido dentro del precio, no se le cobra nada, para que me pueda preguntar todas sus dudas, para que me mande un audio, para que podamos hacer una pequeña videoconferencia en un momento dado y explicarle esas dudas, para que la persona, volvamos a lo mismo, entienda por qué debe hacer eso y no deje la adherencia al tratamiento simplemente porque no se siente escuchada o porque no entiende nada y tú no se lo quieres explicar. Entonces, a partir de ahí nos vemos periódicamente según el tratamiento y la persona va pasando por fases. Habitualmente yo sigo mucho los principios de homotoxicología, en el cual la persona estamos haciendo siempre una involución a nivel de nuestras lesiones y eso va haciendo que nosotros vayamos estando más intoxicados. Y ese nivel de intoxicación va afectando al resto de sistemas biomecánicos, de sistemas internos, a nivel de sistemas inmuntoriales, de tal manera que una persona que a lo mejor puede entrar por una dermatitis o una psoriasis, que en principio es un problema dermatológico, yo le estoy trabajando, estoy haciendo un abordaje de su sistema de intestino porque puede haber una afectación en el microbioma intestinal. Entonces, pero para llegar a una mejora de la piel, le voy a intentar mejorar primero el microbioma. Y aparte del microbioma, también hay que entender que esa persona lo que quiere, vale, tú le puedes explicar la parte de la microbiota,
pero la persona dice, sí, sí, pero a mí lo que tú me digas, pero que yo lo que quiero es que me quiten las plaquitas estas que tengo en el codo, que son muy feas y que me molestan mucho. Por lo tanto, tienes que entender que, aparte del abordaje interno, tienes que escuchar a la persona y hacer un abordaje de la sintomatología, que al fin y al cabo, de la sintomatología directa, que al fin y al cabo es por lo que viene. Porque la persona, muchas veces, tú le puedes intentar hablar del holismo, del trabajo integral, de por qué esto le está afectando, pero tiene que haber un abordaje de fondo, pero también un abordaje de inicio, en el cual la persona, oiga, pues mire, usted va a intentar utilizar mientras tanto unas arcillitas y se va a hacer unos lavados con arcilla, o puede utilizar un tipo de suero, o vamos a utilizar, por ejemplo, ácido zonificado, para que usted vaya mejorando, pero siempre diciéndole, si usted no hace el resto del tratamiento, esto le va a aliviar el síntoma, va a mejorar, pero a los 3 meses va a estar igual. Entonces estamos haciendo un mecanismo integrativo que realmente es un alopático, es un mecanismo en el cual tratamos el síntoma, pero usted va a seguir estando así el resto de su vida. ¿Usted quiere eso? No, no lo quiero. Venga, pues vamos entonces a abordar también la vía interna. Ujú, ujú. Pues sí, genial, genial, sí, sí. Y pues sí, es un trabajo muy profundo y me gusta también el seguimiento, ¿no? Porque es muy importante. Muchas veces la gente viene una vez a la consulta y ya, bueno, cuando lo dejamos solo, a lo mejor no lo consiguen, pero hay que seguir hablando, preguntar cómo está, cómo va la Mm. cosa, ¿no? Igual, justo con el cambio de una alimentación. Mucha gente, hay muchas dudas de integrarlo y tiene muchas preguntas y hay que responderlas. Ujú, muy bien, muy Sí, bien. la alimentación, de hecho, yo creo que de lo que más afecta al ser humano, pero lo que más, ¿eh? Yo creo que desde lo que yo estoy ejerciendo, el máximo talón de Aquiles que tiene la persona es cuando le tocas la comida. Lo lleva muy mal, muy mal, muy mal. Perdona, que tengo que dejar de comer pan. ¿Por qué? Vamos, y de repente el resto de sus problemas pasan a ser un tema menor y se centra en el pan. Oye, no, es que yo no puedo. Entonces le tienes que plantear, bueno, primero explicarles por qué el pan que está comiendo le está afectando, ¿vale? Poniendo que en este caso el pan sea importante. Proponerles alternativas para que pueda comer pan sin pan, que esto también es viable y por qué no, tenemos que buscarnos las mañas para que la persona diga, bueno, si es muy panero y esto va a ser un conflicto en su vida, oye, pues que sepa usted que puede comer lo que usted va a creer que es pan, pero va a estar hecho de otra manera que no es pan. Pero su mente va a seguir pensando que come pan. Aún así, la alimentación, hay pacientes que es como, de repente se detiene el mundo, no nos vamos a hablar, yo es que no puedo, porque de repente yo sin tomarme unas cervezas el fin de semana, o yo sin... Wow, se vuelve de repente la cosa muy complicada cuando empiezas a tocar la alimentación de las personas, ¿eh? O Sí, sea, sí, 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 sí. La verdad que yo sí. igual a ti también te ha pasado, ¿no? Sí, y también, yo creo que siempre es algo que influye mucho en la sociedad, ¿no? Comemos en la familia y de repente tú no puedes comer esto y todo el mundo lo come. Y ya también hay discusión, ¿no? Hay muchas inseguridades, creo, de la persona misma. Dice, bueno, pero para ti está bien ese pan y para mí no. ¿Por qué? ¿No? Es un poco, es Claro. algo que tiene muchas preguntas y por eso el entender, ¿no? Entender porque a lo mejor no tiene que ser tampoco para toda la vida no comer este pan. A lo mejor es una época y después ya, ¿no? Algo, Sí, podemos ir adaptando, sí, sí, hay muchísimas posibilidades, pero siempre hay que adaptarse a la persona, ¿eh? Porque de esto depende la correcta evolución y adherencia. ujú, pues sí, gracias. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que cuando empiezan ya con los cambios y se sienta muchísimo mejor, es cuando uno dice, bueno, estoy bien y no me falta que como mejor y ya noto el cambio, me siento bien, ¿no? Que Ujú. cuando viene la mejora, creo que bueno, está convencida la persona. Pues sí, gracias. También trabajas con yoga terapia. Muy interesante. Y me gustaría saber, bueno, conocemos yoga, vamos al gimnasio, hacemos yoga. Ahora la diferencia de yoga y yoga terapia. ¿Qué es la diferencia y con quién trabajas? ¿Qué tipo de paciente usas la yogoterapia? Ujú. Pues mira, primero yo querría explicar, si me lo permites, cómo llegué al tema del yoga, porque fue parte de mi Sí. historia de vida, como todo, porque estoy donde estoy aquí ahora mismo delante tuya, ¿no? Que cuando miro hacia atrás en perspectiva me parece un proceso fascinante. Yo me di cuenta que necesitaba a la persona poder llevar a cabo dentro de los trabajos porque yo siempre le mando deberes a la persona que tiene que ir a casa.
a nivel de alimentación, a nivel de lecturas, a nivel de ejercicio. Entonces me vi que entonces mi formación básica no tenía ningún conocimiento para poder decir a la persona, mire, me gustaría que usted haga este tipo de trabajo en casa porque pueden ser importantes, sobre todo a nivel biomecánico, porque antes me dedicaba mucho más al tema, aparte de la acupuntura, la osteopatía, era más a nivel de terapeuta manual. Entonces, yo veía que si esta persona trabajaba en casa, salud, Gracias. yo veía que si la persona trabajaba en su casa, iba a tener que venir menos veces a consulta y que la recuperación iba a ser mucho más rápida y mucho más importante. Entonces me metí en el mundo del pilates. Y bueno, porque además estaba de moda, estaba como tenía mucho impacto en su momento, creo que lo sigue teniendo, pero en aquel momento era un boom. Dije, bueno, voy a entrar en el tema del pilates. Y bueno, pues nada, entré en el tema del pilates, una formación, y vi que se me quedaba corto. También es verdad que tuve la suerte de coincidir con grandes maestros y mentores que me hicieron ver que, bueno, que ojito, que el ejercicio hecho podía ser perjudicial, depende de la manera en la que se desarrollara. Y eso, yo creo que mi aprendizaje de ahí salí con, bueno, con concepto de lo que era el pilates y posturas, pero creo que el aprendizaje más importante que tuve en esa formación fue de, ojo, que el ejercicio mal hecho puede ser lesivo. Y bueno, entonces fue cuando comenté y entré otra vez en el mundo del yoga. Y fue fascinante porque aparte de todo lo que ya sabía de Pilates, que lo pude imbricar, también vi que, bueno, pues toda la parte que ya venía de la acupuntura. Entonces empecé a hacer conexiones de la parte de los meridianos miofaciales con los energéticos, y relacionándolo con los puntos marma, ayurvédicos, los acupunturales, relacionando con los puntos embriológicos, o sea, con la embriología humana. Y fue como, fue pasar de pilates a entrar más en el tema del yoga terapéutico. Y yoga terapéutico justamente porque aprendí en pilates que el ejercicio podía ser lesivo. Porque si yo no hubiera pasado por ese camino, yo hubiera entrado en yoga y hubiera acabado haciendo yoga con todo el mundo como lo hubiera hecho con todo el mundo. Porque dentro del mundo del yoga siguen existiendo ciertas bases que no están actualizadas a los conocimientos de las ciencias del movimiento y que pueden estar afectando a la persona. Es decir, se puede estar haciendo un ejercicio que pueda ser lesivo a corto, ojo, o a largo plazo. Y en el yoga normal hay muchísimas escuelas que ahora mismo siguen introduciendo asanas, posturas, que pueden estar afectando a la salud de forma negativa a largo plazo. De hecho, yo he tratado a muchos profesores, a grandes maestros de yoga, incluso he ido a hacer formaciones internacionales a dar clases de yoga terapéutico a profesores de asanas que van 20, 30 años, y en la misma evolución del curso, en la evaluación veíamos que ellos ya habían desarrollado alteraciones, adaptaciones biomecánicas que les estaban afectando de forma negativa. Es decir, estamos hablando que profesores de yoga de 20, 30 años de carrera tenían lesiones que no entendían por qué y que muchas veces les alejaban de la práctica del asana. Entonces, de ahí la diferencia entre lo que es el yoga y el yoga terapéutico. La idea con el yoga terapéutico es crear un estándar que cuando te permita trabajar en grupo, siendo consciente que cada ser humano es único, individual y que no vas a saber posiblemente muchas de las lesiones que tienes, procures llevar una práctica que se aleje de mecanismos lesivos lo máximo posible. Eso es difícil, pero bueno, Sí, se sí, intenta. lo entiendo perfectamente. Yo voy a clase de yoga y hay posturas en yoga que yo como fisioterapeuta, como tengo ese conocimiento que me dijiste antes de lesionarse, me tengo mis dudas. Yo sé hacerlo bien y mi profesora es muy buena, pero claro, cada uno hay que corregirlo muy bien a cada persona y saberlo cómo puede hacerlo, ¿no? Ujú. Y ahora la yoga terapia, ¿cómo trabajas? ¿Trabajas en grupos y cómo es? Bien, entonces en base a esa duda o a esa inquietud que yo tenía, por supuesto desarrollé una serie de herramientas que me permitieron decir a la persona en consulta, yo la trato y además usted en su casa va a tener que trabajar estas posturas. Uy, es que no tengo tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? ¿No tiene un minuto para darse la vuelta en la cama y de repente hacer un Bhujangasana, una cobra durante 30 segundos? Bueno, sí, eso sí. Bueno, venga, pues ya.
Es que no tengo tiempo. Bueno, y entonces pues le voy introduciendo asanas, bien, conscientes, ojo, o si me escucha algún profesor de yoga, que el yoga no es solamente asana, sino también pranayama, meditación, que el objetivo del yoga es mucho más trascendental. De hecho, por eso hago yoga y no hago pilates o no hago ejercicio postural. Entonces, poco a poco, semana a semana, le voy introduciendo asanas para el tema biomecánico y visceral. Pero también, si el objetivo de la consulta es más a nivel de salud mental, del estrés y la ansiedad, aquí es donde introduzco pranayamas, meditaciones, y ya no solamente el yoga terapéutico, sino también de otra escuela que aprendí que es bellísima, es una pasada, que es Kundalini Yoga. A partir del cual digo, bueno, pues vamos, esta semana le enseño, dedicamos la consulta a hacer una kriya, ¿vale? Que es como se llama, una serie de procedimientos dentro del yoga orientados a trabajar una situación. Entonces le enseño a hacer la crilla, se la doy por escrito, luego incluso le puedo decir dónde la puede encontrar en YouTube, pues que si es de Kundalini Yoga la va a localizar casi seguro, pero va a estar adaptada a la situación que yo estoy viendo y la va a trabajar. Y eso es a nivel individual, que sería la parte de yogaterapia. Yo entiendo la yogaterapia como una forma más, como otra herramienta de abordaje terapéutico, y el yoga terapéutico como sería como la madre y el hijo, ¿vale? El yoga terapéutico es el que engloba una serie de subdisciplinas, donde la yogaterapia es la que tú trabajas a nivel individual y luego trabajo a nivel grupal. Y entonces a nivel grupal, pues tengo grupos reducidos, que además tengo la suerte de poder decir que lo ofrezco de forma gratuita, porque pienso y siento que hay ciertas disciplinas que el sistema de salud debería ofrecer si realmente queremos promover centros de salud de forma gratuita, y de hecho es uno de mis sueños, deberíamos ofrecer y ofrezco espacios de yoga terapéutico donde con grupos de 5, 6, 7 personas pues hago clases de yoga ya colectivo. Y para Genial. mí es maravilloso poder decir que además lo ofrezco de forma gratuita. Muy Ujú. limitado, porque sí que es verdad que pues tengo 2 días en 2 horitas, bien, pero bueno, por lo menos lo ofrezco. Sí, sí, claro, genial, genial. Y yo me pregunto un poco, bueno, el yoga, por un lado, claro, la meditación, esa es la parte mental y la pranayama, ¿no? Y ahora la parte biomecánica. ¿Qué fortaleza? ¿Cómo funciona en el músculo? ¿Por qué son estas posturas tan buenas del yoga? El yoga terapéutico lo que va a hacer, y aquí tengo que hablar del yoga terapéutico y no decir el yoga. Tenemos que diferenciar. El yoga tuvo un salto cualitativo muy importante a mediados del siglo XX, generando una escisión de escuelas que impactaron y se introdujeron en Occidente. Entonces tenemos escuelas que, cientos de escuelas, y no exagero, con nombres propios, en el cual cada uno desarrolla el movimiento, ¿vale? Hablando biomecánicamente del asana, de forma totalmente distinta. De tal manera que tenemos escuelas clásicas que van a sostener el asana durante muchísimo más tiempo, hasta llegar incluso a algunas escuelas a 10-15 minutos de sostener el asana. Por lo tanto, eso vamos a decir que lo podríamos equiparar a un ejercicio isométrico que va a hacer una activación más de musculatura fásica, de musculatura gravídica, antigravitatoria. Y luego vamos a tener escuelas vinyasa, que son escuelas de yoga que son en movimiento, que van a trabajar más la musculatura dinámica. De tal manera que si no existe algo mixto o algo combinado, podemos tener personas con una musculatura antigravitatoria buenísima, pero con problemas neuromotrices, neuromecánicos importantes, porque no se han trabajado, ¿no? Es como si yo me dedico a ir al gimnasio a trabajarme todos los días los bíceps. ¡Wow! Tengo unos bíceps que son impresionantes. Mira qué bíceps. Oh, personas que van con el brazo así que parece que tienen melones debajo de las axilas, ¿sabes? Y no se han trabajado la musculatura antagonista y, por supuesto, no se han trabajado otros paquetes musculares. Pues esto, a nivel biomecánico, pasa con el yoga. Entonces, en el yoga terapéutico, yo puedo tirarme literalmente meses sin repetir la clase, porque vamos a trabajar un día de una línea clásica, desde otro día la vamos a trabajar desde una línea vinyasa, de otro día lo vamos a trabajar más desde un kundalini yoga terapéutico. Entonces, vamos a potenciar la musculatura dinámica, la gravídica, la fásica, etcétera. Fibras 1, fibras tipo 2, bien. Ojo,
Y además, otra cosa que vamos a hacer es, vamos a intentar no emular el Circo del Sol. Vamos a intentar sostener ciertos rangos articulares de movimiento que permitan que exista una estabilidad de los subsistemas pasivos. Esto, para las personas que a lo mejor no me entiendan, significa que no solamente es importante la musculatura, sino también la parte del sistema nervioso y, ojo, también el sistema tendino-ligamentoso. De tal manera que en clases de yoga clásicas podemos encontrarnos, bueno, y en el Instagram un montón, gente que acaba contorsionándose de tal manera que podrían acudir al Circo del Sol perfectamente, pero les va a generar una serie de problemas articulares porque con la edad la musculatura se va a volver más débil, por explicarlo de forma muy coloquial y sencilla para los oyentes, y además va a generar que entonces el sistema tendinoligamentoso, que se vuelve mucho más laxo por los sistemas de contorsionismo que se han hecho, de repente van a fallar. Que es lo que pasa muchas veces en algunas escuelas de yoga de personas que llevan decenas de años trabajando que generan esas alteraciones de esos subsistemas. ¿Qué pasa? Ahora mismo existen un montón de libros de anatomía del yoga donde se habla de cómo se potencia el músculo, como si el músculo fuera lo único que existe en el ser humano. Y dices, vale, pues ya sé que haciendo Ustrasana voy a activar los rectos femorales, pero ¿y cómo afecta ese Ustrasana a las cargas raquídeas? ¿Cómo afecta eso a los subsistemas? ¿Cómo afecta eso a...? No lo sé. Sé que activa el recto femoral. Esto es un grave fallo de ahora mismo la bibliografía y la literatura que existe en el mundo del yoga. Existen escasamente 1 o 2 libros que realmente relatan cuál es la realidad de ese tema del yoga ¿Cuál libros son? ¿No puedes terapéutico. nombrar? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Pues mira, tengo 1 o 2 aquí, mira, da la casualidad, esto Sí, sí. no lo sabía, pero mira, los tengo aquí planteados porque para mí son como libros de cabecera, Sí. ¿vale? Este, por ejemplo, es de Doug Keller, que es de Therapeutic Yoga Wisdom. Un El problema que tiene este libro, bueno, que poco no es más un arriba. problema, Un poco más arriba. ahí arriba, 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 ahí se Sí, ve bien, sí, sí, para leer el nombre. Vale, para Doug Keller. ¿Vale? Gracias. sí. En la situación que está es que esta literatura, que es muy bueno, es un libro buenísimo, Ujú. eh, aunque para mí tiene todavía carencias en todo lo que yo he relatado, entra un poquito más profundo, más allá del músculo, es que está en inglés. ¿Vale? Y además se lo tienes que pedir al autor que te lo manda desde su casa. O sea, que esto es decir, que tardó un mes en enviármelo porque además al hombre lo encontré en Japón, tuvo que volver a América y enviármelo. Y bueno, pero para mí es un libro de cabecera, ojo, consciente de que hay muchísimos aspectos de la ciencia del movimiento que todavía no están englobados, porque la parte biomecánica del asana debe responder a las ciencias de la salud y del movimiento. Luego la parte de pranayama y la parte de mindfulness la vamos a poder desarrollar desde la neurociencia, ¿ok? Hay poco más que decir ahí. Es decir, ahí no hay que hacer tantas adaptaciones, a lo mejor más ajustar el diagnóstico. Saber qué persona tiene que llevar a cabo una técnica de mindfulness o de vipassana según lo que le está sucediendo. Y ahí tenemos que introducir aspectos como lo que es el diagnóstico craneosacral o aspectos de si la persona está en simpaticotonía, en vagotonía, es decir, qué sistema nervioso está más activado, es el simpático o el parasimpático, porque a partir de que tú sepas a nivel de neurociencia, si esa persona tiene una activación u otra, vas a entender que le va a ir mejor una meditación o un pranayama. Es decir, le vas a poder aplicar un anuloma viloma de cierta escuela mejor, activando el hemisferio izquierdo, porque sabes que la persona está en parasimpaticotonía, por ejemplo. Sí, 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 claro, sí. Luego es algo como todo muy individual, ¿no? Cada persona es un mundo Claro, y cada persona hay que tratarlo individual. A lo mejor, la verdad es que los clases que son muy grandes, de 20 personas, ya cuando una persona tiene problemas de salud, no, a lo mejor no está bien en una clase de 20 personas, que busca una clase de menos personas. ¿O tienes algunos consejos? ¿Cómo encontramos nuestra clase de yoga? uf, vale, bien. Esto iba en sincronía, justamente, ya estamos sincronizados. Esto iba en sincronía con lo que yo estaba pensando de poder explicarte. Y además viene, hay telepatía ya. Gracias. Em, Esto tiene que ver, a ver, si yo tengo una clase, yo voy a encontrar que hay personas que son muy activas. Ujú. Esa persona que es muy activa, no la puedes mandar a hacer chikun.
o la puedes ir a hacer un hatha yoga clásico donde la tienes en una asana sostenida durante 10 minutos porque te la cargas emocionalmente. O sea, porque a mí me lo cuentan luego los pacientes. Digo, bueno, ¿y usted cómo se ha sentido con esas clases? Claro, pues yo resulta que que yo no podía sostener, claro, le estás haciendo que esté muchísimo más nervioso. Ojo, otra cosa es que haya una persona que tenga autoconciencia de que se tiene que trabajar eso y entonces dicen, mira, yo me voy a trabajar la tolerancia a la frustración y voy a hacer ese yoga o ese qigong. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, la persona que es muy activa no va a responder bien a un yoga clásico sostenido, suele responder muy bien a un Vinyasa Yoga Flow o a un Iyengar o a un Power Yoga, que también existe ahora que se llama el Power Yoga. Entonces, va a responder mejor a eso. La persona que es muy calma, muy tranquila, que seguramente va a ser el que tiene el ritmo que no es sacral súper acompasado, no le puedes poner a hacer un Vinyasa Yoga Flow porque es que lo activa de tal manera que se siente muy mal consigo mismo. Entonces va a responder mejor pues, a un yoga pues eso, más tranquilo, a un Vipassana va a responder muy bien. De hecho, ya hay ciertos retiros de yoga en el cual se contraindica a personas que van a hacer Vipassana en ciertas condiciones mentales, ¿eh? Ojo, porque le puede llegar a generar, y esto no está muy desarrollado en la literatura de habla hispana, porque todo lo que es el mundo del yoga terapéutico está súper desarrollado en el mundo anglosajón, pero no tanto en España, y yo, bueno, pues me toca beber de ahí, y bueno, luego poder traducir mis conocimientos a ustedes. Entonces, ciertas situaciones de meditación que lo que voy a decir, ojo, no quiero que salte alarma, pero que genera auténticas alteraciones mentales a la persona porque la introduces en técnicas de meditación que no están preparadas. Y esto es literatura ya que lo recoge, ¿bien? Entonces, la persona que es muy nerviosa, meterá en Vipassana, literalmente, a lo mejor no va a responder muy bien. ¿Qué le aconsejaré a esa persona? Hacer técnicas catársicas, meditaciones dinámicas más propias, por ejemplo, tipo Osho, o las meditaciones dinámicas que lleva Kundalini. Kundalini lleva ambas, entonces tú puedes decir si la persona va a hacer un Sakkhartar, que es muy en movimiento, o va a hacer una meditación más tipo Vipassana, que también incluye. Entonces, la persona tiene que hacer una autopercepción de cómo es esa persona y qué es lo que se quiere trabajar. Porque vuelvo a decir, si la persona dice, mira, yo lo que quiero trabajarme es la frustración y necesito ser más tranquilo y más atemperado. Pero yo creo que esa persona, cuando vaya a hacer Vipassana o vaya a hacer un Yoga Flow, un Vinyasa, se va a desfogar y se va a sentir mejor y entonces eso va a ayudar a que se sienta más tranquila, ¿vale? Pero tiene que hacer aquello que corresponde con su arquetipo, con su personalidad de base y Me gusta, sentirse bien. sí, sí, me gusta mucho porque yo también he probado varias clases de yoga hasta llego a una profesora que me gusta. Es que es muy interesante porque luego dices tú, a mí no me gusta el yoga. A lo mejor una persona prueba una clase de yoga y luego dice, a mí no me gusta, porque a lo mejor este tipo de yoga no ha sido tu yoga, ¿no? Puede ser. Claro, el tema es que la gente no sabe que existe todo esto que yo he descrito antes con mucha naturalidad. Yo Mm, cuando llegué, yo hice mi primera formación, ojo, fue de Kundalini Yoga y fue totalmente aleatoria. Volvemos a lo mismo. Esto que miras hacia atrás y te sientes fascinado por una serie de casualidades que se te dan en la vida y que forman parte de tu aprendizaje. Yo dije, vale, pues ahora he hecho pilates, igual que hay una clase de pilates, que no es verdad, tampoco, hay como diferentes líneas, voy a hacer yoga. Y entonces me puse a preguntar en una academia y otra, pensando que existía un yoga. Yoga es uno. ujú. ¿Qué va? Entonces, claro, yo aparecí de repente en Kundalini Yoga y bueno, y dije, pues esto es yoga. Y luego, cuando seguí estudiando, vi que no. Vi que estaba el Hatha Yoga, el tema del asana, que eran totalmente distintas del Kundalini, con un concepto y un paradigma también distinto, con otro camino, con otra forma, con otros mantras, con otro lenguaje. Entiendes, de repente te das cuenta que existen dentro de yoga, existen mantras en diferentes lenguajes, que uno está en sánscrito, que el otro está en gurmukhi, que tienen raíces indoeuropeas, indoarias, pero se canta distinto. Entonces dices, wow, pero esto la gente no lo sabe. Dices, he probado el yoga. Claro, yo tengo amigas que han ido y dicen, yo fui a hacer yoga y me tuvieron 15 minutos haciendo el arquero. Y yo no vuelvo a repetir. Y dices, claro, porque esto no está divulgado.
Gracias, pues sí, un tema muy interesante. Ujú, muchas gracias. Pues, ¿nos puede contar un ejemplo de un paciente tuyo? Un ejemplo que te ocurre. No sé, o a lo mejor con el yoga o con otro, no sé, un Un paciente. ejemplo. Hay muchos, ¿no? Ya. Hay muchos, hay cientos. Sí, ya me imagino. Eh, pues no sé. Uno que últimamente, no Específicame sé. más, qué quieres saber? ¿Que te lo No sé, relate un cómo ejemplo. evolucionó? A mí me gusta siempre un ejemplo como un paciente que viene a tu consulta y, no sé, cómo lo podías ayudar, cómo ha sido su paso para un... Wow, me pillas así un poco, pues no General, ¿no? sé. Bueno, no pasa nada, vale, no pasa nada. No, no, Bueno, déjame pensar, que esto son cosas del directo. sí, sí. El directo es lo que tiene. Sí, sí. Pues mira, yo ahora mismo, pues mira, te voy a contar un caso que tuve antes de ayer. ¿Vale? Perfecto. Es una señora que estoy tratando que viene con un problema de salud mental, con un diagnóstico de depresión grave, una distimia, ¿vale? Distimia, según el DSM-4 o el DSM-5, que van ya, es aquel proceso psicológico de depresión mayor de un año. Se considera como una distimia, una depresión mayor. Entonces, está en tratamiento de salud mental, está con su psiquiatra, pero quiere ver otras alternativas. Y yo lo que estoy viendo ahí es que de lejos lleva eh, pues unos 20-25 años con ciertos problemas digestivos en los cuales hay que abordar el tema de neurotransmisores. Todos los que son muchísimos de los precursores que existen que luego tienen que emigrar o viajar al cerebro se generan en el intestino, no sé si lo sabías. En esta persona pues se observa que muy posiblemente hay una disbiosis. La persona lleva ya pues un mes conmigo en tratamiento, pero como su situación es tan compleja, porque además tiene cervicoartrosis, tiene artrosis lumbar, tiene muchísimas afectaciones. Ahora la historia clínica completa no me acuerdo, pero sobre todo el principal, la mujer lo primero que quería era sentirse bien. Le dije, mira, su situación es muy compleja, la voy a tener que ver semanalmente. Le hago unas nebulizaciones con unas sales, porque el tema de la nebulización funciona muy bien porque es una técnica que es nada invasiva y le aplicas el tratamiento a la persona, lo inhala y tiene respuestas muy buenas. Y de repente esta semana, que es lo que te quería contar, pues viene que apenas se puede mover. Dice, mira, me siento maravillosamente. Llevo un mes que además la gente nota que tengo un cambio impresionante. Dice, pero chico, de repente me ha generado aquí un dolor, apenas me puedo mover. Dice, y es que he pensado, menos mal que hoy voy a ver a Pedro, porque dice, es que claro, con lo bien que yo estaba, y de repente, ahora, hoy no me siento tan bien porque claro, es que no me puedo mover. Bueno, directamente el itinerario de la consulta del jueves con esta mujer fue totalmente distinto. Es decir, pues tenemos programado 40 minutos, pues 1 hora y media abordándola a nivel biomecánico porque resulta que no había tocado un terapeuta manual en 25 o 30 años. Mira, esto no puede ser. Entonces, claro, hubo que hacer, claro, la persona tenía compensaciones mecánicas de todo tipo, tenía la rótula derecha, la cadera, una dismetría de la pelvis, le habían operado del hombro, una fractura en el hombro derecho, no podía elevar, el cuello también, que las vértebras no tal. Entonces, de forma muy sutil, bueno, por supuesto el abdomen que estaba enganchado, entonces pues hicimos una liberación del transverso, mientras le explicaba por qué era importante. Claro, yo le pregunté, digo, ¿esta semana te has pasado con la alimentación? O ahora si es una alimentación más rica porque también es diabética, si es una alimentación más rica en azúcares, que hayan podido hacer una mayor inflamación a nivel intestinal y hayan hecho una compresión del psoas. Le explico por qué es importante la alimentación, mientras que la voy trabajando, mira, pues esto aquí te duele, porque esto tienes el sol, lo tienes tocadito, y esto inerva en la lumbar, que es la que tienes afectada, porque además tiene también una protrusión en la L3, que, además en la bioresonancia sale la protrusión, dice, mira, aquí está la protrusión, y sale, o sea, fascinante. Entonces, bueno, le enseñas técnicas de respiración, activar los transversos, para que activando el transverso, entonces me doy la vuelta y le explico, mira, yo voy a activar el transverso, mire, tócame aquí en la espalda, ¿nota ahora cómo la espalda se mueve, cómo voy activando el transverso? Ahora sí, es verdad.
Total que la voy trabajando poco a poco y cuando se baja la camilla, dice, yo te voy a ser sincera. Digo, por supuesto, digo, si usted está igual, está igual. Yo, vamos a ver, milagros no hago. Y pues estoy algo mejor. Tengo un poquito de dolor, bueno, le explico que estos procesos tardan a veces varios días, bueno, que a veces se nota en el momento. No, no, oye, pero que yo me puedo mover. Y seguimos hablando porque me empieza a preguntar del tema de sus piernas, de su hijo, otra historia. Dice, oye, ¿te puedes creer que ya no me duele nada? Antes me duele un poco, dice, pero ya no me duele nada. Entonces, dice, pues me alegro un montón. Podría haber sido lo contrario, pero hicimos un trabajo de 1 hora y media, ¿eh? Mm. Le apliqué, que a esta persona no lo había hecho, porque también utilizo la termografía, que es para mí otro invento maravilloso bueno, pues estas cosas, bueno, yo soy muy tecnológico, me gusta mucho la gente, mis compañeros, mis amigos, saben que a mí la tecnología me fascina, e intento combinar esas dos partes, ¿no? La espiritual, la energética, por eso soy integrativo y no Sí. soy naturópata, porque el naturópata muchas veces es como muy purista, ¿no? Soy integrativo porque amo lo convencional, amo la tecnología, amo lo que nos da la ciencia y amo todo lo que tiene el ser humano que no es científico. Entonces le hago una termografía y entonces con la termografía le fui trabajando. Por ejemplo, pues veíamos que tenía los metas derechos, los tenía afectados, la termografía le salía el tibial izquierdo que estaba, porque esto va por asimetrías termográficas que se llama. Entonces, claro, en la cámara se ven, pues eso, la inflamación en la zona lumbar, por supuesto, la inflamación en la zona, en la charnera cervicodorsal, luego la inflamación que se le veía en la lumbar, luego se le veía a la rodilla, luego se le veía, digo, mire, me sale la termografía que le irradia a nivel derecho. Pues a mí me duele a nivel izquierdo. Bueno, pero esto puede ser una compensación, porque la termografía es un aparato que detecta simetrías termográficas. Entonces, esto no falla. Entonces, claro, pues claro, yo tenía la cámara y entonces iba pasando las imágenes y la iba trabajando conforme la iba viendo. Que de otra manera, pues también hubiera podido desarrollar, porque la termografía la tengo hace menos de un año y he seguido trabajando muy bien y he tenido premios a la excelencia de tener aparatos, pero te ayuda mucho, ¿no? Y bueno, pues este caso es el que así a Sí, voz de pronto. sí, 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 claro, vale, interesante, interesante. Y también es curioso lo que usas de, como dices, de tecnología. Algunos también tienes que mandar, a lo mejor, no sé cómo funciona en tu consulta, pero cuando necesitas una resonancia, lo tienes que mandar a la salud pública, trabajas, ¿cómo lo haces para tener ciertos diagnósticos, como una resonancia, por ejemplo? ¿Tú no tienes A un ver, aparato de resonancia? Sí. yo no tengo ni capacidad ni competencias para solicitar eso, Ah, vale, ni para pedirlo, vale. ni para entenderlo. Pero sí que es verdad que la gente ya viene con sus diagnósticos, es decir, porque mis diagnósticos son distintos a los diagnósticos médicos. Son diagnósticos clínicos igual, pero tienen que ver con otro, que muchas veces se sale del diagnóstico médico. No es el único tipo de diagnóstico, pero la gente ya viene diagnosticada. Pensamos Vale. que hay gente que viene, a mí no me viene una persona diciendo, ay, no sé qué me pasa y no me ha visto nunca nadie, ningún especialista. Ojalá, o sea, pero no, la gente viene ya diagnosticada, viene con sus tratamientos, viene con tropecientas resonancias, viene con tropecientas pruebas realizadas. Vale. Y bueno, pues yo las leo porque vienen con resonancias leídas, o sea, vienen con resonancias directamente evaluadas por el radiólogo. Y nada, yo las leo y me parece bien, pero es que esa lesión que tiene para mí está bien saberlo, pero no interfiere con lo que yo le voy a hacer, porque mis técnicas van a ir orientadas a otra cosa más allá de la medicina convencional y por eso la gente viene a consulta. Pues se va a abordar para que todo lo que son los músculos erectores de la columna, los multífidos, todo lo demás esté mejor, esté más tal. Luego, si hay cosas que se salen de mis conocimientos, pues ya digo, mire, pues deben ir al traumatólogo, le aconsejo que pida cita con un médico rehabilitador, que posiblemente va a tener muchísimo más conocimientos en otras áreas, Ujú, más allá de la traumatología, o porque tiene otro tipo de competencias, ujú. o si, por ejemplo, dependiendo me gusta no mezclar cosas. Por ejemplo, lo que hice este jueves con esta paciente no es muy propio de mí, porque, por ejemplo, si yo viene una paciente que veo que tiene temas biomecánicos, pero su motivo de consulta va por otra historia, intento apoyarme en la clínica con los compañeros que tengo al lado y entonces le digo, pues mira, yo le voy a abordar este tema, pero el tema biomecánico le va a ver mi compañero fisioterapeuta, que es muy bueno, es muy majo y le va a Ujú, tratar fenomenal y ujú. entonces
porque me he dado cuenta que si te dedicas a hacer solamente a tratar un tema, de repente te estás alejando del motivo de la consulta y la persona se confunde y ya no sabe lo que estamos trabajando contigo, porque ya le estás tratando todo. Entonces, lo bueno que tengo ahora de estar en el equipo de la clínica donde estoy es que perfectamente puedo ir a eso. Otro día he tenido un paciente VIH que le estamos trabajando en tema de alimentación. La persona está trabajando muchísimo con ella porque se negaba al tratamiento antirretroviral. No, esto es inviable, tú no te puedes plantear, no te va a tratar antirretroviral, me parece muy osado por tu parte. Sensibilizarla hasta que de repente un día me vino con lo que a mí me parecía un sarcoma de Kaposi. No te preocupes. Llamo al médico que tengo en la misma clínica. Oye, mira, esto, échale un vistazo porque esto tiene pinta de un sarcoma de Kaposi. Viene el compañero. Sí, esto es un sarcoma de Kaposi. Mire, usted tiene que ir a infeccioso porque está pasando esto, le vuelves a hacer énfasis en el tema antirretroviral, que esto no quita que nosotros vamos a trabajar con micoterapia para la mejora, pero le tienes que decir a la persona que afianzarse solamente en una, porque es gente que está muchas veces muy alterada, con las defensas muy bajitas. En este caso creo que estamos hablando de 70 defensas, o sea, es una bestialidad, o sea, ya es un stock que dices, mira, esto es muy peligroso, no te puedes sustentar solamente en esta parte de la salud, tienes que ir a tu médico de infecciosos y tienes que hacer este apoyo. Y entonces, pues vamos trabajando en red. De hecho, por favor, ¿me das permiso para yo hablar con tu médico y explicarle la situación y tal? Por supuesto, llamas al médico, te hablo del sistema público de salud. Mira, soy Pedro Rodríguez, tengo a esta paciente que estoy tratando, que la estoy trabajando de esta manera, que tal y cual. Mira, que sepas, ¿cómo la ves? ¿Qué te cuenta? Pues a mí me cuenta esto. Digo, mira, quiero que sepas que le estoy viendo de esta manera, que te estoy apoyando en el tema de que inicie el tratamiento antirretroviral contigo. Sí, sí, esto es súper importante. A empezar el tratamiento antirretroviral. ¡Wow! Y entonces esa persona, junto con lo que ya estamos haciendo el resto de compañeros, va a ir muchísimo mejor. Así es como deberían ser las cosas. Esto realmente es medicina integrativa. Sí, 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 genial. Una cosa para a lo mejor explicarlo a los oyentes, tú trabajas por la mañana en un sitio y por la tarde en otro, ¿no? ¿Cómo es? ¿Por la Sí, mañana? Sí. sí, yo por la mañana trabajo con exclusión social, llevo desde el año 2002 trabajando en el ayuntamiento, es decir, soy el único sanitario que existe a nivel municipal, el único, y hago labores tipo de News Case Manager, que se llama, que soy como un enfermero gestor de casos, en el cual establezco itinerarios terapéuticos, me coordino con los equipos sociales, llevo a cabo con personas sin hogar, no lo he dicho, y trabajando casi exclusivamente salud mental, patología dual y luego también labores de comunitaria, de salud comunitaria. Me coordino con epidemiología, con salud pública, con las unidades de salud mental, con los centros de salud, con hospitales. Ojo, con hospitales no solamente de la provincia, sino a nivel comunitario e incluso no solamente regionales, sino también de otras comunidades, porque a lo mejor tengo pacientes que los tengo recién en mi centro, pero luego tienen que ingresar en el 12 de octubre porque le tienen que operar allí de una embolia pulmonar que tienen, pero la tienen ahí de una manera que solamente le puede operar el jefe de servicio de allí del hospital 12 de octubre. Entonces tengo que coordinar todo eso, cómo va el posoperatorio, el cómo se hace la alimentación, el cómo luego va a descansar esa persona en la residencia, le prescribo ejercicio, porque al ser único sanitario, pues me encantaría que, y esto es momento publicitario por si me escucha alguien del Ayuntamiento de Alicante, pues tener un equipo sanitario con el cual, pues eso, que hubiera fisioterapeuta, que tuviera un personal trainer, pero como no lo tengo, pues me toca, venga, vamos a perder peso. Es importante que pierdas peso para esta cirugía, introducir ejercicios de fuerza, de resistencia, súper importante para el abordaje de la obesidad. Entonces, venga, pues vamos a trabajar musculatura, vamos a hacer ejercicios de coordinación, de psicomotricidad, vamos a hacer ejercicios de fuerza con mancuernas, etcétera. Entonces, hago un trabajo súper chulo, que es maravilloso, que me permite aprender y desarrollarme día a día, que es agotador, que es muy intenso, que hay días que no puedo con mi alma y luego por la tarde tengo la privada. Y luego aparte los proyectos que llevo de consultoría, de formación, de dirección de cursos. Pues sí, también SESMI, ¿no? La Sociedad Española también estás, ¿no? En la junta Sí, directiva. Pues sí, madre mía, que la verdad que estás muy con muchos proyectos, genial. Pero es también una sí. pasión, ¿no? Es una combinación, ¿no? Pasión y trabajo, ¿no? Las dos cosas. Ujú. Sí, Sí, vale, gracias. Pues, ¿nos puedes dar
unos consejos prácticos para prevenir una enfermedad. ¿Qué puedes decir un poco en general a los oyentes? ¿Qué son algunos consejos para prevenir, para no Ujú, enfermarse? Como el Chiapa, ¿no? Como el Chiapa que cuida a la persona sana. ujú. Aprender a decir que no, Ujú. aprender a decir que sí, quererse a sí mismo, la Ujú. autoestima es súper importante. Ujú. Hacer ejercicio diario, de todo tipo, no solamente intenso, también relajante. Comer bien, comer sano, comer diverso. Tener familia, tener amigos, Ujú. quererlos, que te quieran y ser feliz. La felicidad es lo más importante. Si no eres feliz, el resto de lo que he mencionado no va a existir. Entonces, ser feliz, porque cuando eres feliz, eres capaz de hacer todo eso y más. Eres Ujú. capaz de crear tu propia realidad, porque esto ya es un momento filosófico mío, ¿no? Que tengo esa parte de pensador. Vivimos todos juntos, percibimos realidades ajenas a nosotros, pero lo que nosotros percibimos por estos dos globos oculares dista mucho de lo que ven los demás. Son realidades paralelas. Entonces nosotros, conforme nosotros pensamos y percibimos nuestro interior, creamos nuestra realidad. Es la que proyectamos. Entonces somos grandes diseñadores de mundos. Ujú. Ujú, gracias, pues sí. Ujú, muchas gracias, me ha gustado mucho. Muy bien, pues sí, sea feliz. Eso también lo recomiendo mucho, pues sí. Pues algunas preguntas de los oyentes tenemos, ¿vale? No sé, que se repiten un poco lo que hemos hablado antes. Voy a mirar, ¿vale? María Eugenia pregunta, conozco los beneficios del yoga para la mente, pero me gustaría saber si también contribuye el mejoramiento de los músculos, los cuales son un marcador de la buena salud. Realmente lo Mm. hemos hablado, ¿no? Sí. Ujú. Sí, sí, Vale, básicamente es eso. vale, ok, vale, ya en la entrevista. Magda pregunta, ¿cómo tratar y superar las enfermedades conocidas como desensibilización central? Es decir, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y sensibilidad química. Pues ya lo has respondido también. Creo que no queda Mm. ninguna pregunta. A ver, Qué la... maravilloso. Sí, sí, Guiurín pregunta el dolor de las articulaciones de la edad avanzada. ¿Qué nos recomiendas para las articulaciones en la edad avanzada? Pues ejercicio. Ujú. Mira, una de las cosas que hice con esta persona el jueves era enseñar a hacer ejercicios con la silla. Porque claro, en la edad avanzada, una de las cosas que pasa es que uno de los principales músculos que están afectados es la musculatura del cuádriceps, que hacen conversiones de fibras y pierden mucha masa muscular. Esas son las principales cosas que pasan. Y son uno de los principales generadores de mortalidad de la persona. Ojo, atento, mortalidad, porque la persona comienza a trastabillar, un día se cae, se rompe la cadera y a partir de esa ruptura de cadera es como hay una conexión, una correlación que se llama una inferencia estadística entre fractura de cadera y muerte de la persona. Entonces, un trabajo con cuádriceps con sillas, pues trabajando, pues eso, desde la silla, cómo poder agachar para hacer una activación de musculatura del cuádriceps. A nivel articular, bueno, esto va a hacer un buen coadyuvante. La acupuntura va a hacer una liberación de encefalinas a nivel local muy interesante, pero claro, el tema que yo me he visto con la acupuntura es que muchísima gente dice, mira, yo lo siento, pero aguja no. Acupuntura, terapia neural, pero una cosa que va a funcionar muy bien es reequilibrar todo el sistema endógeno, intestino, el hepático, la síntesis del colágeno. A nivel de suplementación responde muy bien la glucosamina, el condroitin-sulfato a nivel natural, el cartílago de tiburón. Aplicaciones biatópicas como las arcillas verdes en cataplasma, con cola de caballo, con árnica, se pueden hacer cataplasmas y tú las dejas 10-15 minutitos sobre la zona a nivel local y luego las retiras y eso funciona muy bien. Luego hay cremas, luego hay cremas que están hechas, no voy a decir marcas, pero que ya llevan algunas muy buenas que llevan árnica, hipérico, con caléndula, con efecto frío. Aquí tendríamos que diferenciar si la persona es más friolera o más calurosa, ojo, porque una cosa que, por ejemplo, en medicina convencional existe, la artrosis. Usted tiene una artrosis,
Ya está, y con artrosis se queda, una artrosis de rodilla. En medicina biológica o incluso en medicina china vamos a ver que es una artrosis tipo yin o una tipo yang, una artrosis por frío o una artrosis por calor. Entonces, ojo, porque si le colocas una crema fría a una persona con artrosis de fría, la vas a empeorar, se va a sentir peor. Y mientras que si le aplicas una crema a una persona calurosa con calor, también la pones peor. Entonces, frío para la calor y calor para el frío. Entonces, la arcilla suele ser muy neutra, pero luego, por ejemplo, si quieres utilizar el gel frío-calor, tienes que ser pendiente si la persona es friolera o es calurosa. ¿Ok? La alimentación le va a ir muy bien para eso. Vitamina C, ¿vale? Porque aparte de la vitamina D existe muchísimas hipovitaminosis de C y es muy importante a nivel hepático para la síntesis del colágeno y por supuesto suplementos de colágeno en la alimentación va a ir muy bien. La suplementación en personas de tercera edad, edad avanzada, con edades biológicas muy alteradas, es muy, muy importante, ¿vale? Porque la alimentación no suele ser suficiente y como muchas veces tienen mucho tema de sedentarismo y han entrado en el bucle de no puedo hacer ejercicio porque me duele y como me duele no me puedo mover y entonces como no me muevo empeoro, pues tiene que haber un principio. Entonces el principio suele ser la suplementación y a lo mejor ciertos ejercicios pasivos que le pueda hacer el familiar, el amigo, el fisioterapeuta que le trate y pequeños ejercicios de fuerza resistencia. Por supuesto no le puedes dar unas mancuernas de 20 kilos ni meterle una cinta de stretching súper fuerte porque la persona apenas se puede. Entonces pues vamos a aprender a agacharnos en la silla o en el andador. Mire, vamos a hacer unos ejercicios en el andador. Venga, nos vamos a pasear con el andador y hacer unos ejercicios. También. Sí, claro, Es- claro. Todo mm, adaptado a sus circunstancias y haciendo algo ahí, lo que pueden, ¿no? ¿No? ujú. Es que yo siempre digo también a gente mayores, cuando dejan hacer ejercicios, es cuando va todo peor, ¿no? Cuando vamos a empeorar. Todo lo que dejamos hacer, muchas veces perdemos hacerlo, que ya no sabemos hacerlo. Cuando dejo de andar, un día ya no puedo andar. Es que es importante de andar todos los días y moverse todos los días. Pues sí. Mm. Ok, últimas preguntas que pregunto a todos los ponentes. ¿De qué estás más agradecido hoy? De estar aquí y, y del camino que tengo, del camino que he tenido, porque es un Ujú. aprendizaje. Claro, Si no pues fuera sí. por la serie de casualidades que he tenido, posiblemente yo estaría en otro punto de mi vida, haciendo otras cosas. Yo no sé si sería feliz o no sería feliz, pero el Ujú, aprendizaje hubiera sido totalmente distinto y sobre todo no sé hasta qué punto hubiera podido ser un aprendizaje tan humano como el que estoy teniendo. ujú, ujú, pues sí. Imagina que tienes 100 años. Toda la información sobre tu trabajo será borrado. Te doy un bolígrafo y una hoja de papel y te pido que escribas cuáles son los 3 principios más importantes de tu vida. La felicidad, el amor y la estabilidad emocional. Ujú, ujú. Gracias, pues sí. Ujú. ¿Hay un libro que nos puedes recomendar? En español, a lo mejor algo, una literatura que será interesante. Uf, ¿respecto a qué? Pues sí, que tienes mucha literatura, lo veo. Pues. Dime una. Claro, porque es que hay cosas fascinantes ahora mismo de literatura. Espérate, mira, voy a girar aquí, voy a mirar lo que tengo aquí Vale, a la vale. izquierda en mi biblioteca. Vale. Pues es que depende. Mira, ahora mismo tengo aquí delante el libro de un compañero mío, de Sebi Verdaguer, ¿vale? Que va a hacer publicidad Sí, gratuita. sí, Sebi, sí, hola. sí, sí, sí. Transforma tu salud, por ejemplo, de Sebi Verdaguer, que ha sido un top ventas. Sí. El maestro de la era de Acuario, como forma de ejercicios de Kundalini Yoga para la mejora del ser humano a nivel integral. Ujú. ¿De quién es? Es la propuesta, es un manual del profesor desarrollado por Yogi Bhajan, que Ujú. fue el precursor del Kundalini Yoga en Occidente, el que introdujo Kundalini Yoga en Occidente. Vale, ok, perfecto. Vale, Bueno, vale. me has pedido uno, o sea. Sí, 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 pues está muy bien, pueden. Ok, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo para saber más de ti o a lo mejor pedir consulta? Pues Trabajas mira, también online, ¿no? Es importante que también podemos conectar por sí, Skype. Ujú. sí. Sí, el tema de la tecnología,
pues nos conecta a través de la intuición, es decir, porque siempre y cuando siempre nos quedará la entrevista, siempre nos quedará la forma de hablar y eso al fin y al cabo también nos dice, ¿no? Hay muchas formas de poder trabajar con la persona y una de ellas, o de saber qué es lo que está sucediendo dentro de la anamnesis, hablamos de los cursos, hablamos de la semiología, pero también hablamos, por ejemplo, de los cronorrelojes, ahí me sale ahora, los cronorritmos, ¿vale? Sí. Los ritmos circadianos. Entonces, muchas veces a través online, hablando con la persona, con lo que te estás contando, cuándo se siente mejor, cuándo se siente peor, cuándo de repente se despierta por la noche, cuándo le suceden ciertas cosas, ya te está diciendo, entonces hace que a una distancia la entrevista sea eficaz. ¿Ok? Y luego también utilizo herramientas de e-learning y herramientas de inteligencia artificial que nos permite, a través de una serie de cuestionarios ya diseñados de forma inteligente, que la persona incorpore su sintomatología, sus estilos de vida y nos crea histogramas. Y esos histogramas también nos habla de cuáles son los terrenos carenciados, los terrenos por excesos, y eso orienta también la entrevista. Entonces hace que las entrevistas por consulta a distancia sean muy eficaces. Ujú. Entonces, toda esta información y más la podéis consultar en www.medintegra.es. Ujú. Entonces, Medintegra es un poco mixta, porque por un lado tiene la parte de consulta, que es importante para cualquier personal que tenemos que estar en la red, pero realmente la parte que nos fascina al equipo que componemos Medintegra es la parte de poder escribir, de lo que nos apasiona, de recetas, de actualidad que tiene que ver con la salud integrativa, de estudios, hablamos de muchas cosas. Y luego, aparte, la gente que esté interesada, le enviamos, sobre todo a los pacientes, por vía interna, le mandamos lo que nosotros llamamos el avance en salud integrativa, que es que todo lo que hemos escrito mes a mes o incluso lo que hemos leído, que a lo mejor no está publicado en la página web, pero lo enviamos vía interna a las personas que están interesadas para que puedan leer sobre nuestras inquietudes. Entonces, en medintegra.es y luego también en lo que son las redes sociales que están adheridas, que es pues, Facebook, que está aparece como Medintegra Salud, en la mía personal de Pedro Rodríguez Salud Integrativa de Facebook también, porque muchas cosas, como no me da tiempo ya escribir en la página web, pues escribes una reflexión, un texto, compartes artículos también en esas redes sociales. Ujú. Entonces, bueno, pero básicamente cuando tengo tiempo, que últimamente no es mucho. No, no, pero genial. Ahí nos vamos a encontrar contigo. Genial, muchas gracias. Pues hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Y gracias. ¿Te gustaría decir un mensaje final o algo a los oyentes? Pues primero agradecerte a ti, Julia, que hayas contado conmigo. Yo creo que ha sido una Gracias. entrevista muy intensa, cargada, para mí Pues cargada de sí, emoción, sí, sí. y eso agradecerte y bueno, y yo creo que también felicitarte, no solamente agradecerte, sino también felicitarte por la labor que estás haciendo en la segunda edición de este congreso. Creo que tu labor ahora mismo, en este momento que estamos viviendo, sobre todo en España, es muy poderosa, es muy importante lo que estás haciendo. Entonces, hay que felicitarte, o sea, sería muy Gracias. egoísta no hacerlo. Gracias, gracias. Y Pues a los espectadores, emulando un poco a lo que es el lema del Congreso, que muy bien diriges y coordinas, es que sean sanos y que sean felices. muchas gracias, Pedro. Pues sí, estamos en contacto y muchas gracias. Ujú. Hasta luego.